Gloria al Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Amén. La verdad que es una tremenda bendición tanto para el hermano Eugenio como para mí estar con ustedes. Amén. Y poder disfrutar de la presencia de Dios. Cuando nos llamaba el responsable, yo me enteraba que él estaba haciendo de pastor también y que veníamos a este lugar y bueno, es un regalo del Señor estar con ustedes. El privilegio realmente es el hermano Eugenio y mío estar con ustedes en esta tarde adorando al Señor. Amén. Y también de ver a los siervos del Señor y a la iglesia, el coro tremendo que tenéis como adora al Señor. Amén. Y bueno, como tenemos otro culto, que yo no suelo hacer dos cultos con los hermanos, siempre que dicen dos cultos, no. Pero claro, él es el jefe. A él me da vergüenza rebatirle. Entonces vamos a compartir un mensaje del Señor. Amén. Y espero que Dios nos bendiga por medio de su palabra. La bendición de la palabra de Dios es la bendición más segura. Porque ya sabes que hay otras bendiciones pues que pueden ser y no pueden ser. ¿Se entiende, no? Pero la bendición de la palabra siempre es segura. Las experiencias son necesarias, pero la palabra de Dios es imprescindible. Amén. Si te das cuenta, Pedro el apóstol, en su epístola, él cuenta una experiencia que tuvo 50 años atrás, en el monte de la transfiguración. Y él dice, estuvimos en el monte. Está hablando de una experiencia de 40 o 50 años atrás. Estuvimos en el monte, oímos su voz, vimos su rostro, que se transfiguró. Está hablando de Mateo 17, porque él estuvo en esa experiencia. Y después de contar la experiencia, termina diciendo, pero tenemos algo mucho más seguro. Digo, ¿algo más seguro que la experiencia que acaba de contar? Dice, sí. ¿El qué es? Dice, la palabra profética. A la cual haremos bien estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Es decir, que por encima de las experiencias está la palabra del Señor. Por eso digo que esta es la bendición más segura. Porque cuando se predica la palabra, el Espíritu del Señor bendice a su pueblo. Dan un aplauso a la palabra del Señor. Así que vamos a ir a la Escritura, al libro de Santiago, en el capítulo 1. Santiago capítulo 1 y verso 2. Leemos en el nombre de Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Cierra tus ojos, por favor, y un minuto solamente ruégale al Espíritu Santo que te hable a través de su palabra. Pídeselo con todo tu corazón. Señor, háblame. Háblame por medio de tu palabra. Quiero oír tu voz. Dame sabiduría, inteligencia para entenderla y para vivirla. Gracias porque tu palabra es la bendición más segura. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el verso que hemos leído, hermanos,
está hablando de la sabiduría en medio de las pruebas. Y el apóstol empieza diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Empezando este capítulo, yo creo que es difícil de entender el capítulo. No porque sea difícil la comprensión de él, sino porque es difícil la vivencia de él. Uno puede entender lo que Santiago está diciendo, pero vivir lo que Santiago está diciendo es otra cosa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, una prueba no produce gozo. Empezamos por esta base. Una prueba siempre produce tristeza. Yo no he visto a nadie tener una dificultad en la vida y decir: estoy disfrutando, hermano Pedro. Ha llamado la enfermedad a mi casa y estamos saltando de alegría toda la casa. Eso son pruebas de la vida. O hace 3 meses que no vendemos en la casa y tenemos un gozo que no podemos ni dormir del gozo que tenemos. Porque realmente, para ser sinceros con el texto, la prueba produce tristeza. Es más, una prueba o una adversidad en la vida incluso a veces se convierte en una plataforma del diablo. Desde allí hablarnos y decirnos: ¿dónde está tu Dios? No dice Él que te ama y está contigo. ¿Por qué estás pasando por esto? Y puede sembrar dudas. Y si uno pone atención a las artimañas del enemigo, puede sucumbir al engaño de Satanás. Entonces digo, ¿cómo es posible que este hombre esté pidiendo algo que es contraproducente en la experiencia cuando pasamos por una prueba? Una prueba puede ser muy grande, también puede ser algo pequeño, pero sigue siendo una prueba. Claro, cuando es una prueba muy grande, pues más tristeza produce. Hay familias que han pasado por muchas pruebas, hay personas que han pasado por muchas dificultades en la vida. Ahora bien, la pregunta sería: ¿por qué el apóstol está pidiendo que yo tenga un gozo exuberante? Porque si lees el texto dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. La palabra gozo no es lo mismo que alegría. La alegría es el sentimiento espontáneo interior de algo favorable que ha pasado alrededor. Gana el Real Madrid o gana el Barça, según de qué equipo seas, y te da alegría, ¿no? O vas a vender y ese día pues haces X dinero y te da alegría. El gozo es un estado que no viene de lo que pasa, sino de cómo estoy. Tiene que ver con el interior. Entonces es algo mucho más grande porque no le afecta el exterior. ¿Se entiende? Entonces él está pidiendo, entre alegría y gozo, está pidiendo lo más grande: gozo en medio de la prueba. Pero si lees bien el texto, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si hubiese dicho cuando os halléis en prueba, hablaría de algo singular, pero está diciendo que nos gocemos con un gozo exuberante en muchas pruebas. Y la palabra diversas en griego quiere decir de muchos colores. Es decir, que no es una que evoca a otra, sino que es una diferente a la otra y otra diferente a la otra. Es tremendo la agudizez de este texto. Pero es que el gozo que pide es un gozo alto, porque dice: hermanos míos, tened por sumo gozo. Y la palabra sumo es la misma palabra que cuando Pablo dice de Cristo que fue humillado y Dios le exaltó hasta lo sumo. Ahora Santiago coge la palabra sumo de la exaltación de Cristo y la pone en el gozo que el cristiano tiene que tener cuando tiene muchas pruebas, una diferente a la otra. Digo, este hombre o está loco o jamás en su vida ha vivido una prueba. Porque es una sola prueba y no produce alegría. Imagínate muchas pruebas, una diferente a la otra. Ahora la pregunta sería: Santiago, ¿cuál es el gozo que estás pidiendo? Porque realmente el gozo del sentimiento no lo puedes pedir, porque tú sabes que una prueba no produce eso. Cuando una prueba viene a tu vida, ¿sabes cómo vienes al culto? Con un sentimiento de derrota. Cuando una dificultad golpea la casa, hay tristeza. Esa es la verdad. Decir lo contrario es ser un loco lunático celeste. Nosotros tenemos los pies en la tierra y tenemos que ser lógicos en nuestra vida cristiana. ¿Se entiende? Entonces, cuando viene una prueba, no sé, en paz, hermano, no solo eso, se rompe el coche por la mañana yendo al mercado. Mira qué tontería, ¿no?
el coche, que es algo material y que hoy está y mañana lo puedes arreglar o si no te compras otro. Y te ha dado el día. Imagínate una prueba más fuerte. Ahora, si te das cuenta, el apóstol no pide un gozo del sentimiento, sino un gozo del conocimiento. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es decir, que el gozo que él pide no es el gozo que se siente, es el gozo que se sabe. Porque este mundo está lleno de pruebas, pero nosotros sabemos que las nuestras son diferentes, porque nosotros estamos en la mano del Señor. Es saber que Dios está conmigo en medio de cualquier circunstancia en esta vida. Pueda ocurrir lo que ocurra, yo sé que el Señor está conmigo. Y puedo confesar lo que decía el apóstol Pablo: todos me han abandonado, pero no he quedado solo, porque el Señor ha estado conmigo. No hay soledad para el verdadero cristiano, pues el Rey de Reyes y Señor de Señores siempre está con su pueblo. Jesús lo dijo de una manera particular y singular: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dice buenas temporadas o malas temporadas, dice hasta el fin. Él estará con nosotros hasta que la carrera se termine. El cristiano nunca, nunca, nunca está solo. Dios está contigo. Ahora bien, después de saber que no pide un gozo que se siente, sino que se sabe, la pregunta sería: ¿por qué Dios permite ciertas pruebas en nuestra vida? Porque realmente Dios podría, desde que aceptamos a Cristo hasta que nos vamos con Él, quitar todas las piedras del camino. Lo podría hacer, porque Él es todopoderoso. Pero no lo hace. No lo hace ni con usted y no lo hace ni conmigo. Entonces la pregunta sería: ¿por qué Dios permite ciertas pruebas? Bueno, usted tiene que saber que el Espíritu de Dios ha venido a vivir en su corazón. Y el Espíritu de Dios ha venido a vivir en su corazón no para que usted sea el más famoso de la iglesia, ni para que sea el más importante, ni que sea la Coca-Cola de la iglesia. El Espíritu de Dios ha venido a vivir en su corazón para que la imagen de Jesús se refleje en usted. Es decir, el Espíritu de Dios ha venido a vivir dentro de usted para que la imagen de Cristo florezca en usted. Dios realmente quiere darle victoria. Y la victoria en el Nuevo Testamento no tiene que ver con tener mucho dinero o ser grande. La victoria en el Nuevo Testamento tiene que ser con vencer el pecado. Cuando uno vence su genio, cuando uno vence su envidia, cuando uno vence sus celos, cuando uno vence sus competencias, cuando uno vence por encima de su cultura y planta la palabra de Dios, cuando uno educa a sus hijos en la palabra de Dios, cuando uno bendice su matrimonio, cuando es buen esposo o cuando es buena madre o buena esposa, cuando es buen miembro de la iglesia, cuando ayuda a los pastores, cuando vence el pecado, cuando vence el mundo, cuando vence a Satanás, ese es el que tiene victoria en el Nuevo Testamento. Para nosotros victoria es que no haya enfermedades, que todo esté bien y que haya dinero en casa. No, esa no es la victoria del Nuevo Testamento. La victoria del Nuevo Testamento es que venzamos el pecado, la carne, el mundo, Satanás, y podamos proclamar: el Espíritu de Dios habita dentro de mí y está reproduciendo la imagen de Jesús en mí. Y ahora usted me puede decir, hermano Pedro, pero ¿hasta dónde el Espíritu de Dios va a trabajar en mi corazón? ¿Hasta dónde el Espíritu de Dios va a luchar con mi orgullo? ¿Hasta dónde el Espíritu de Dios va a golpear como una guillotina la cabeza de mi pecado? ¿Hasta dónde? Te voy a decir, no hasta que te parezcas a Cristo, sino hasta que Él vea a Cristo en ti. Te pongo un ejemplo. Imagínese que usted tiene un niño de 5 o 6 años y el niño se pierde en un parque y usted le busca y no lo encuentra y llama a su cónyuge y viene la familia y le buscan al niño y no le encuentran por ningún lado. Se pasa un día, van a la policía y la policía empieza a poner la imagen del niño por todo Asturias, por las farolas, por los autobuses, por los taxis, la cara del niño por todos los sitios. Usted imagínese cómo está. Su niño de 5 o 6 años se ha perdido. A los 4 días le llama a la policía. ¿Fulano de tal? Sí. Mira, tenemos aquí un niño de 6 años. Y usted dice: esa es la edad de mi hijo. Este niño nos ha dicho que estaba perdido hace 4 días. Y usted dice: mi hijo se ha perdido hace 4 días. Se llama fulano de tal, dice el niño.
niño, así se llama mi hijo. Tiene el color de pelo de esta manera, es mi hijo. Mide tanto, ese es mi hijo. Dice que su padre se llama fulano de tal, así me llamo yo. Pues oiga, es su hijo, véngase corriendo. Y usted coge el coche y se va corriendo a la comisaría. Cuando usted va a la comisaría y le presentan al niño, atención a esto, no es su hijo, pero se parece. Y ahora le pregunta la policía, oiga, ¿este es su hijo? ¿Qué diría usted? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque no es su hijo. Porque usted quiere su hijo, ¿verdad? ¿Y sabes por qué no diría que no? Por otra segunda razón. Porque si dice que ese es su hijo, se pararía la búsqueda del suyo. Bueno, Dios no está interesado solo en que te parezcas a Jesús. Está interesado en trabajar hasta ver a su hijo en ti, no en alguien que se parezca. Por eso Pablo dijo, mas yo no vivo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Espíritu de Dios está luchando contigo y conmigo, reproduciendo la imagen de Jesús en nosotros, y nos está golpeando. Por eso el cristiano, dentro del gozo exuberante de la relación, siempre hay un no sé qué dentro de nosotros que no nos deja. Es el Espíritu de Dios que toca nuestra vida y quiere que nos parezcamos cada día más al Señor, hasta que Dios vea a su Hijo en nosotros, y no va a parar de lunes a domingo a trabajar en nosotros hasta que obtengamos la victoria sobre el pecado, porque quiere ver a Cristo en nosotros. Ahora, ¿por qué Él permite esa prueba? Porque para reproducir la imagen de Jesús en ti, usted se tiene que dar cuenta de que hay en ciertas áreas de su vida que la imagen del Hijo de Dios no está fluyendo, que no está revelándose, que no está a flor de piel. ¿Y cómo lo revela el Señor? Pues a veces lo hace en oración, otras veces lo hace, el Señor te habla en tu corazón, y otras veces permite una prueba en la cual te das cuenta que hay deficiencias en tu carácter. Y le dices, Señor, ¿este es su hijo? ¿Realmente yo soy así? Dice Dios, ¿eres así, hijo mío? Cuando ves un hermano que Dios le usa, o que le bendice económicamente, y de la noche a la mañana te cae mal, ¿pero te ha hecho el hermano algo? No. Pero su bendición revela tu envidia. Claro, ¿qué es lo que hacemos? No le tengo envidia. Porque si hay algo difícil de reconocer, es nuestro pecado. Somos expertos en ver el pecado de los demás y somos ciegos para ver nuestro propio pecado. Pero las pruebas revelan quién realmente eres. Mira, uno dice, hermano Pedro, de verdad que yo no comparo al Señor con el dinero. No. Yo amo al Señor más al dinero, pero mucho más. Y resulta que te viene una temporada mala y el enemigo y el mundo te ofrece un trabajo que no es de Dios. Y ahora tú vas y coges el trabajo que no es de Dios. Pues has puesto a Dios en competencia con el dinero y literalmente te venció. Uno dice, no, hermano Pedro, yo amo, mira, yo soy fiel al Señor. Yo te digo, ¿por qué sabes que eres fiel? Si no has sido tentado a no serlo. Espérate que venga la tentación y ella probará tu fidelidad. Entonces, en la tentación se revelará si realmente eres fiel o no lo eres. Porque las pruebas revelan quién realmente eres. Ahora me puedes decir, hermano Pedro, yo recuerdo que dicha tentación o dicha prueba reveló esto de mí y no me he dado cuenta y me has amargado la noche. Bueno, quiero decirte que cuando Dios te prueba, no lo hace para humillarte. Lo hace para descubrirte. Y no lo hace porque Él necesita descubrirte, porque Él no te conoce. Él lo hace porque necesitas descubrirte a ti mismo, porque el que no se conoce es usted, a usted mismo. Y como Él trabaja en la santificación, no palpando la pared como un ciego, sino que trabaja en el conocimiento de lo que eres, para que Él te quiera convertir en su hijo, Él te revela ciertas áreas de tu vida que te dice, mira hijo, así eres tú, mi hijo no está ahí, y yo quiero que mi hijo esté. Mi hijo no es envidioso, y yo quiero que tú no tengas envidia.
Mi hijo Jesús no es avaro y yo no quiero que tú seas avaro. Mi hijo Jesús no es criticón y no quiero que la crítica esté en tu boca. Mi hijo Jesús no mira con ojos altaneros y quiero que tus ojos sean humildes. Mi hijo Jesús busca el rostro de su Padre y yo quiero que tú busques el rostro de tu Padre, porque ha venido el Espíritu a reproducir la imagen de Jesús en ti y permite ciertas pruebas en la vida para revelarnos quiénes somos a fin de parecernos más a Jesús. No lo hace para humillarnos, lo hace para transformarnos, porque el deseo de Dios es transformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Las pruebas son como el frasco de alabastro que la mujer lo derramó en los pies de Jesús y el perfume llenó la casa. Y Simón Pedro olió, qué bien huele el perfume. Juan olió, huele muy bien. Jacobo dijo, tremendo. Pero cuando llegó al olfato de Judas Iscariote dijo qué desastre, ¿eh? Se hubiera vendido y ayudado a los pobres. Pero la Biblia dice, y Jesús sabía que no lo hacía por ayudar a los pobres, sino porque era ladrón y llevaba la bolsa del dinero. Date cuenta, el perfume no acusó a nadie, simplemente llenó la casa. Y Judas, a olerlo, descubría a Jesús con su boca, lo que verdaderamente había en su corazón. Las pruebas no vienen a humillar a nadie, pero nos vienen a revelar a todos. Nos descubren a todos lo que hay en el corazón. Y así trabaja Dios. Dios nos muestra nuestras deficiencias para que confiemos en su poder y en su gracia, a fin de que nos perfeccione en nuestras debilidades. Pablo tenía una perfección. Señor, quita este aguijón, y le dijo el Señor, bástate en mi gracia, porque cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque el poder de Dios descansa sobre ti. Si nunca viésemos nuestras debilidades, ¿cómo clamaríamos por su fortaleza? Si no viésemos nuestros pecados, ¿cómo clamaríamos por su limpieza y por su sangre? Pero Él permite ciertas cosas en la vida a fin de que nos demos cuenta que todavía nos queda mucho, pero con la ayuda y el poder del Espíritu del Señor iremos creciendo y obteniendo victoria en la vida cristiana. Entonces, número 1, las pruebas revelan quién eres para ser más como Cristo. Número 2, las pruebas revelan cuánto le amas para amarle más. ¿Cuántos aman al Señor? Levanta tu mano conmigo y repite esta palabra conmigo. Las pruebas son el termómetro de Dios que miden mi amor por Él. Pones el termómetro y sabes si tiene fiebre. Bueno, las pruebas revelan si tenemos fiebre de amor por Dios o si estamos fríos. ¿Por qué? Porque, hermanos, servir a Dios en una temporada buena es fácil. Es cuando viene una prueba que uno le sirve, que está diciendo, la prueba es fuerte, pero no puedo vivir sin. Por eso te voy a hablar de un hombre que dice la Biblia en Génesis capítulo 22, pasadas estas cosas, probó Dios a Abraham. Claro, ustedes saben que Dios le pidió la vida de su hijo Isaac. Ahora yo pregunto a la iglesia de Avilés Centro se llama, ¿verdad? Pregunto, ¿quién entregaría aquí a su hijo si Dios te lo pide? Yo creo que nadie, ¿verdad? Yo creo que yo el primero que no lo haría. Es una prueba fuerte, realmente es fuerte. Pero la Biblia dice, pasadas estas cosas probó Dios a Abraham. Digo yo, vamos a ver, ¿qué pasó en el pasado para que Dios le probara así a este hombre? Y yo me encuentro en el pasado que en Génesis capítulo 12, recién convertido, le dice Dios, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Bueno, esa es la primera prueba. Recién convertido, Dios le envía la prueba de salir de su tierra. Usted puede decir, no, hermano Pedro, eso no es una prueba fuerte. Bueno, para un niño de 12 años salir de su tierra no se da ni cuenta. Para un hombre de 75 años sí. Mira, de hecho, mira si la prueba era fuerte, que Abraham salió, pero se llevó a su padre y a su sobrino. No era gigante que más tarde iba a entregar a Isaac. Estaba en sus primeros pasos con el Señor y cumplió la prueba a medias. Lo que pasa es que al final se cumplió porque en el camino su padre se muere y también se separa de su sobrino. Y al final se queda solo tal y como Dios quería. Resulta que Dios le había dicho, Abraham, yo te voy a hacer padre de mucha gente. Claro, se pasa un año y no viene el niño. Se pasan 2 y tampoco. Se pasa 3 y tampoco. Se pasa 5 y tampoco. Así hasta 25 años. Antes de cumplirse los 25 años, Sara le dice, mira Abraham, el Señor nos prometió familia, pero ya te das cuenta que no viene. Quizá no soy yo la depositaria de la semilla. La esclava que compremos en Egipto, cásate con ella y tienes un hijo con ella. Y se cumple la palabra. Dice, muy bien, escucha la voz de Sara y se casa con Agar.
y tiene un niño que se llama Ismael. Mirad, hermanos, a Ismael, Abraham se enamoró de él. Primero, porque tuvo un niño con 85 años. Y siempre suelo decir que no es lo mismo tener un niño con 20 años que tenerlo con 30. Es una década de diferencia. Pero en esta vida, la vida te enseña que lo más importante que tienes es tu familia. Mirad, te pongo un ejemplo de mi propia vida. Cuando yo tuve mi Rebequita, ¿vale? Hoy mi Rebequita tiene 18 años y ya está casada. Pero cuando yo tuve mi Rebequita, yo empecé prácticamente en el ministerio. No me di cuenta ni que creció. Yo era muy jovencito, la amo más que a mi vida, pero apenas me di cuenta. Pasaron muchos años y después con 36 años tuve a mi hijo Enrique. Ahora yo tengo 39, mi hijo Enrique tiene 3 años. Bueno, yo estoy loco con mi hijo Enrique. ¿Es que quiero más a Enrique que a Rebeca? No, pero es que con Rebeca la tuve con 19 y Enrique lo tuve con 36. Entonces no es la misma edad, no es el mismo conocimiento, no es la misma experiencia. Ahora yo sé lo que antes no sabía. Y de aquí a una década sabré lo que ahora no sé. Porque la vida te enseña que lo más importante es los tuyos. Bueno, pues Abraham tiene un hijo y no lo tiene con 15 años, lo tiene con 85. Entiende de la vida y sabe valorar lo que Dios le ha dado. Pero es que además Abraham es el Bill Gates de aquel tiempo, pero convertido. Porque dice la Biblia que Jehová le enriqueció, y le voy a dar un dato. Abraham tenía 300 criados nacidos en su casa, 300 hombres. 300 hombres comen mucho. Pero es que resulta que Abraham era un comprador de esclavos. Imagínase que hubiese comprado 200 esclavos. ¿Cuántos hombres hay en su casa? 500. Pero es que los esclavos se casaban. Imagínase que en los 500 hay 400 casados. 400 matrimonios. Pero, claro, un matrimonio pues suele tener hijos. Pues imagínate que de los 400 matrimonios, 300 tienen un niño. ¿Cuánta gente tiene que alimentar Abraham? Pues lo hace durante el día y durante la noche, sin cesar y sin parar. ¿Cuánto dinero no tiene Abraham? Bueno, pues hermanos, tiene 85 años, tiene un hijo y es multimillonario. Claro, se cría Ismael en lo mejor de lo mejor. Pero es que resulta que se pasa un tiempo y al final Dios visita a Sara y le da un hijo. Porque Dios no quería darle un hijo a través de Agar, Dios quería darle un hijo a través de Sara. Y lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo dice con su boca y lo cumple con su mano. Porque tiene la verdad de decirlo y el compromiso de sí mismo de cumplir lo que Él ha prometido con su boca. Hermanos, al final le da un hijo. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Isaac. Bueno, cuando Isaac nace, él se va a orar y agradecer a Dios. Pero la voz de Dios, mira lo que le dice. Y quiero que esté atento a esta palabra, porque en esta palabra se revela lo que Abraham amaba a Ismael. Le dice Dios: Abraham, heme aquí. A Ismael lo voy a bendecir, porque viene de tus lomos y tú eres mi amigo. ¿Vale? Le está diciendo Dios que a Ismael lo va a bendecir. Pero ahora dice: pero nunca te olvides que mi pacto es con el otro. Le recuerda a Dios que su pacto es con Isaac, porque le ama tanto a Ismael que Abraham se puede olvidar. Mira, si Abraham amaba a Ismael, claro, era el hijo de la esclava, pero era suyo también. Y era el primer hijo que tuvo, su primogénito. Pero Dios le revela que el hijo primero no es el hijo del propósito, es el hijo del proceso natural. Isaac es el hijo de la promesa. Y ahora Dios le dice: yo voy a bendecir a Isaac. Bueno, ¿cómo lo crían a Isaac, hermanos? Es el hijo de la promesa y lo crían con una bendición tremenda. Se pasa el tiempo y Sara, con respeto de ustedes, le quita el pecho. Cuando le quita el pecho, le hace una fiesta a su niño, una fiesta tremenda. ¿Quién se burla de Isaac? Ismael. ¿Quién lo ve? Sara. Cuando termina la fiesta le dice: ven, Abraham, ¿sabes que tu hijo se ha reído del mío? Dice: ah, sí, sí, y estoy muy enfadada. ¿Qué enfadada? No le ve que le dice: ¿y qué es lo que quieres? Dice: pues quiero que cojas a tu hijo Ismael y a su madre y lo tires de la casa. Hermanos, si cualquiera te dice: tira a tu hijo, no lo haces. Pues Abraham tampoco, pero se va a orar a Dios. Y cuando está orando a Dios, le dice Dios: Abraham, ven aquí, Señor. ¿Qué te ha dicho Sara? Mira, a mí me gusta pues imaginarme otra melodía. Esa es muy triste. No es de ser triste que Dios está. Estamos predicando gozo en medio de las pruebas. Le dice: Abraham, heme aquí. ¿Qué te ha dicho Sara? Yo me imagino, ¿no? Son cosas. Porque claro, me espero que diga: Señor, ¿has visto que tiene la negra?
Que me ha dicho que tire a Ismael de casa. ¿Qué piensa Abraham que le va a decir Dios? No le hagas caso, que está loca. Pues ¿sabes qué le dice Dios? Escucha la voz de Sara. Porque no puede heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Señor, ¿qué hago? Que mañana lo tires de casa. ¿Cómo que mañana? ¿No me das tregua? ¿No lo puedo pensar? ¿Unos meses? Dice Dios, mañana mismo. O sea, mañana tú quieres que yo le explique al niño que el Dios que se me apareció en uno de los caldeos, el Dios del amor, le está tirando de casa. Sí. Bueno, Señor, ¿y con qué le tiro? Por lo menos le doy 100 criados y 40 yuntas de bueyes y 20.000 ovejas. Y le dice Dios, no, un poquito de agua y un poquito de pan. Hermanos, al otro día por la mañana tiene que explicarle a su hijo que el Dios de la gloria le está tirando de casa. El niño tiene 13 años, le tira con su madre que es una esclava al desierto. Y ahora le da un poquito de agua y un poquito de pan. Mira si le dio poco agua, y mira que le podía dar, era el Viley de aquel tiempo. Mira si le dio poco, que dice la Biblia que en el camino Ismael se quedó sin agua. Sufrió tanto en el desierto sin agua que su madre, por no verle morir, dice la Biblia que lo dejó tirado debajo de un árbol y se fue a un tiro de piedra para no ver morir a su hijo. Porque ya no podía darle agua, se acabó el agua. Y dice la Biblia que el niño, estando tirado a punto de morir, dice, el niño lloró. Aleluya. Dice, el Señor escuchó la voz del muchacho. Santo. El niño no tenía fuerza aquí para hablar, pero cuando le faltó las fuerzas para hablar, le quedó el recurso de llorar. Y lloró, y el Señor escuchó el llanto del muchacho. Le abrió una fuente el Señor, y bendijo la vida del muchacho, y el niño siguió delante. Por la promesa de Dios, yo guardaré a Ismael porque viene de ti, pero no puede heredar y lo tiene que tirar. ¿Te puedes imaginar tirar a tu hijo al desierto? No lo tira en Nueva York ni en Chicago, es el desierto, con un poquito de agua y un poquito de pan. Esto es tremendo. La diferencia entre Jacob y Abraham es que Jacob tiene que llorar por un hijo que él cree que está muerto cuando en verdad está vivo. Abraham tenía que llorar por un hijo que sabía que estaba vivo y le tenía que dar por muerto, porque Dios le había dicho, ni te ocurra tenerlo en las tiendas, este es el esclavo y fuera de la casa. Y digo yo, pero ¿cuántas pruebas está pasando este hombre de Dios? Sal de tu tierra, sal de tu parentela, y ahora entrégame a Ismael con un poquito de agua, un poquito de pan y al desierto. ¿Cuántas pruebas pasa este hombre? Y cuando yo voy a Génesis capítulo 22 y dice la Biblia, pasadas estas cosas, y ahora yo recuerdo esas pruebas, digo, ya está, pasadas estas pruebas, le dio Dios una medalla de oro y le dijo, tú eres un general de 5 estrellas. Pero lejos de eso, lo que yo leo es, pasadas estas cosas, probó Dios a Abraham. Digo, hombre, más pruebas, y dice Dios, esos son los entrantes, ahora viene la prueba fuerte. Abraham, heme aquí, Isaac, a quien amas. La prueba tenía que ver con amor. ¿Por qué? Porque si tú me dices que me amas y tienes algo que amas y yo te lo pido y no me lo das, es señal de que amas más lo que tienes que a mí, a pesar de haberme dicho que me amas. Pero si tienes algo que amas y me has dicho que me amas y yo te lo pido y me lo das, es porque me amas más a mí que lo que tienes a pesar de amarlo. ¿Cuántas veces le había dicho Abraham al Señor, te amo? ¿Y cuántas veces le había dicho a Isaac, te amo? Pues ahora el amor divino le está pidiendo el amor terrenal. Dame a Isaac, el hijo a quien tú amas. Ah, pues yo te lo entrego, y le dice Dios, no, pero no de cualquier manera. Te lo pido que me lo des en sacrificio. ¿Cómo? Sí, y en sacrificio de holocausto. Un sacrificio de holocausto no es lo mismo que un sacrificio. Y Abraham, que era un adorador nato, sabía lo que era. Un sacrificio normal es rajar a la víctima por el cuello. Un sacrificio de holocausto es rajarla por el cuello y quemarla por los pies, para que el fuego suba para arriba mientras la sangre baja para abajo. Como tiene más fuerza el fuego que la sangre, al final quema la sangre y quema la carne y quema los huesos, y en el altar se quema toda la víctima, se reduce a cenizas, porque eso es un holocausto, es entregarle toda la pieza al Señor, para Él. En el Antiguo Testamento estaba la ofrenda de la paz, que el sacerdote se llevaba una parte, el que ofrendaba se llevaba otra, estaba la ofrenda de la expiación por el pecado, estaba la ofrenda por la culpa, estaba la ofrenda de cereales, pero la ofrenda del holocausto es cuando el judío, que de una manera de corazón y de una manera espontánea, cogía un cordero, lo llevaba y decía, mira, no lo hago por beneficio, no lo hago para que me perdone, no lo hago para que me guarde, es que quiero darle una ofrenda
del Señor. Y de ahí no puede coger el sacerdote, ni el ofrendante, ni nadie. Esto es una ofrenda de holocausto. Y se quemaba entera para el Señor. Esa es la ofrenda de holocausto. Y eso es lo que le estaba pidiendo. Quémame al niño en holocausto. Una ofrenda para mí. Que no quede nada para ti. Que no quede nada para la comunidad. El niño es para mí entero en sacrificio de holocausto. Y cuando Abraham, que entiende de sacrificios, sabe que Dios le está pidiendo un sacrificio de holocausto, él le dice, ¿dónde y cuándo? A Ismael le dijo, mañana mismo, pero a este no. A este le dice, de aquí 3 días en el monte que yo te diré. ¿Y por qué no ya? No, porque me amas y amas al muchacho. Y puedes tomarlo en un arrebato y hacer un sacrificio de holocausto, pero no lo haces convencido del amor. Lo haces por el impulso del amor. Y no quiero que lo hagas por impulso. Quiero que lo hagas por conocimiento, sabiendo lo que estás haciendo. Te doy 3 días para que puedas darte la vuelta, para que puedas rechazar, para que puedas decir no me da la gana. 3 días te doy a fin de que decidas a quién amas más, al muchacho o al Dios que te dio la vida. Bueno, hermanos, baja por la mañana, se baja del monte, no dice nada Sara, no le dice nada a los criados, pero el otro día por la mañana dice, hijo mío, ¿sí? ¿Te vienes conmigo a adorar al Señor? Sígueme ahí, por favor. Tú predica conmigo, pero con el piano. ¿Te vienes conmigo a adorar al Señor, el Padre? Sí. ¿Cuántos años tiene Isaac? Unos 15 años. Y el viejo tiene 115. Dice, pues claro que me voy con usted, Padre, a adorar al Señor. Y ahora dice él a 2 criados suyos, los más viejos de su casa. ¿O venís conmigo a adorar al Señor? Dice, vamos. Primer día de camino. ¿Te puedes imaginar aquel primer día de camino? Hermanos, andar en esa prueba es muy difícil andar. Estaba transitando un camino que no todo el mundo podemos pasar por ahí. Demasiado difícil para subir esa montaña. Pero dice la Biblia que caminó un día de camino. Qué bonito cuando hay pruebas en la vida y los demás vemos que estás caminando. Aleluya. Porque esa es la señal de que le amas más que a tu vida. Gloria a Dios. Abraham sabía que tenía que entregar al niño, pero dice la Biblia que caminaba. ¿Entendía todo el proceso? Quizá no lo entendía todo, pero no estaba andando por impulso. Él sabía que Dios estaba con él, que Dios se lo había mandado, y aunque no entendía muchas cosas, sí entendía que Dios estaba obrando. Amén. Primer día de camino. Me imagino que por la noche se encuentra algo y no puede dormir. Hermanos, ¿quién puede dormir sabiendo que tiene que quemar a su hijo? Si es cuando no tiene para apagar la luz y no puedes dormir, imagínate encender el fuego. Isaac duerme, los criados también, Abraham no. Segundo día de camino. Resulta que Dios le había dicho a Isaac, Abraham, a través de Isaac te haré abuelo. ¿Sabes qué significa que Dios te dé una promesa? A largo plazo significa, eres accesible pero intocable. Eso significa, el niño se puede caer, pero no va a morir. El niño se puede hacer daño, pero no puede morir hasta que no te haga abuelo, porque yo te he dicho que te haré abuelo. Pero es que resulta que el niño, Dios le ha dicho, yo te haré abuelo a través de Isaac, y ahora le da una orden. Le dice Dios, mátame al muchacho. Pero es que resulta que el niño no se ha casado. Porque si el niño estuviese casado y tiene un hijo, y Dios le dice, sacrifícame a Isaac, Dios cumplió con la promesa y ahora le toca cumplir con la orden. Pero es que el mismo que le dio la promesa le da la orden antes de que la promesa se cumpla. Por eso Abraham, según andaba, a la derecha tenía la esperanza de una promesa y a la izquierda la orden de un sacrificio que luchaban entre sí. Porque Abraham pensaba, si yo le hago caso y mato al muchacho, ¿cómo cumple él lo que me prometió? Pero andaba no por lo que sentía, andaba por lo que sabía. Sabía que Dios es fiel y que Dios es fiel. ¡Aleluya! Segundo día de camino. Tercer día. Se levantan y viene la voz de Dios en el aire, en el ambiente. ¿Has visto cuando estás pasando una prueba mala y te viene un siervo del Señor y te dice, hijo mío, así te dice el Señor, hay que descanso cuando Dios te ama en medio de una prueba? Bueno, viene la voz de Dios, no a través de nadie, la voz de Dios. ¡Abraham! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué esperanza, qué tranquilidad! La voz de Dios. ¡Abraham! ¡Sí, Señor!
¿Sabes para qué le habló Dios? Dice, ¿ves ese monte? Dice, sí. Dice, ese es el monte del sacrificio. En otras palabras, Abraham, se acerca la hora. Y ahora dice Abraham, muchachos, vamos a subir este monte. Sube con los criados, sube con el muchacho. Cuando va subiendo, dice la Biblia, que en uno de los del camino del monte, hacia arriba, se para y le dice a los criados, ustedes quédense aquí. Le ha acompañado los 3 días de camino, han estado con él, han dormido a su lado. No saben de la prueba, pero han estado ahí. Pero es el momento de retirarlos, porque escucha lo que te voy a decir. Hay en ciertas pruebas que Dios va a poner a gente que te ayude un tramo del camino, pero luego van a desaparecer. No los critiques, es que los puso Dios ahí para eso, para estar un ratito contigo, ayudarte, darte esperanza para que siguieras adelante y luego quitártelos, porque esto es algo entre tú y él, no tiene que ver con nadie más. Y Abraham lo sabía. Me habéis acompañado hasta aquí, pero ya es el momento de retiraros, porque esto no tiene que ver con vosotros, esto tiene que ver conmigo y con el muchacho. Quedaros aquí, entre tanto que el niño y yo vamos, adoramos y volvemos a vosotros. Pero Abraham, ¿cómo que volvemos? Lo hubieses tenido que decir en singular, hubieses tenido que decir, vamos, adoramos y vuelvo, porque sabes que vas a reducir al muchacho a cenizas. ¿Y quién puede levantarse de entre el polvo? ¿Quién puede levantarse de entre la ceniza? Pero Abraham entendió. Ahora entiendo, tú me estás probando para que el mundo sepa que hay un hombre que es capaz de entregar a su hijo por amor a Dios. Pero yo voy a cumplir con la orden, y si cumplo con la orden, ¿cómo se cumple la promesa? Es fácil. El Dios que me dio la orden también me dio una promesa, y si yo cumplo con la orden, Él levantará al niño de entre las cenizas, lo recompondrá de nuevo y bajaré con el niño para que al final Abraham sea abuelo otra vez del muchacho. Porque el Dios que me ha dado la orden también me ha dado la promesa. Soy fiel a la orden y Dios es fiel a la promesa. Y como Dios tiene el poder de cumplir lo que Él dice, aunque yo reduzca el niño a cenizas, el Señor lo levantará de nuevo. Por eso dice Hebreos capítulo 11 y verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Mira cómo mezcla la promesa con la orden. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, ¿dónde lo pensó? En los 3 días de camino. ¿Qué pensó? Que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, en donde en sentido figurado también lo volvió a redimir. Abraham sabía que Dios cumpliría su palabra. ¡Apláudele! Claro, ¿os dais cuenta que Abraham estaba pensando en la paradoja de si lo mato, ¿cómo Dios cumple? La conclusión de él fue, si lo mato, Dios lo levanta. Esa fue su conclusión. Si lo entrego y lo quemo, Dios lo recompone. Y ahora van subiendo y le dice Isaac, padre, sí, el cuchillo y el fuego están aquí, mas el cordero. Y le suelta a Abraham una frase que nos encanta a nosotros cuando se rompe el coche. No te preocupes, muchacho, Jehová iré. Significa, siempre decimos que significa Jehová me proveerá. Pero Jehová iré no significa Jehová me proveerá. Significa Jehová se proveerá. Yo digo, pero Abraham, ¿de qué se tiene que proveer Dios? ¿No es suyo el cielo y la tierra? Pregunto a la iglesia de Avilés, ¿necesita Dios algo? ¿No dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? ¿No dice Salmo 24, de Jehová en la tierra su plenitud, el mundo y los que en habitan? ¿No dice el Salmo 50, el Señor, conozco todas las aves de los cielos y todo lo que se mueve en el campo me pertenece? Si yo tuviese hambre no te pediría a ti de comer, porque mío es el mundo y su plenitud. Y yo le pregunto a Abraham, ¿pero qué necesita Dios para proveerse? Abraham, ¿qué necesita Dios? Tendrás que haber dicho Jehová me proveerá. Dice, no, Pedro, yo digo que Jehová se proveerá, porque no fui yo quien di la promesa que Abraham sería abuelo a través de Isaac. Fue Dios quien juró por su nombre que Abraham sería abuelo a través de Isaac. Si yo mato al muchacho y Dios se queda quieto, quien miente aquí no soy yo, es Él. Pero al Dios al que yo sirvo, al Dios al que yo conozco, al Dios al que yo adoro, al Dios al que yo
predico, al Dios al que yo canto, al Dios al que yo amo, al Dios al que yo adoro y al Dios al que yo sirvo es un Dios que no miente. Él siempre dice la verdad. Yo le conozco su carácter, sé quién es. Si yo lo mato, Él lo levanta de nuevo, porque Dios cumplirá con la promesa. Un poquito más de prisa. Hermanos, se acerca al monte, le ata al muchacho. El muchacho se da cuenta que el holocausto es él. ¿Y sabe lo que hace el muchacho? Le ofrece las manos. Porque atención a esto, el muchacho tenía 15 años y Abraham 115. Si el muchacho no quiere ser sacrificado, sale corriendo y todavía Abraham le está buscando. Pero él le extendió las manos. Símbolo de Cristo que dijo: nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Fue el Padre quien le dijo: Jesús, sí, a morir, ahí voy. Yo me entrego por amor a ti, Señor, y por amor a mi pueblo. Fue Cristo quien se entregó voluntariamente. Tenía el poder de entregarse y el poder de volver a la vida, porque el Padre se lo había dado. Y ahora, hermanos, le entrega las manos, le pone en el altar, enciende el fuego, coge el cuchillo, levanta el cuchillo al aire y usted dice: era un amago, ¿verdad? Era como decir: Señor, aquí estoy, tengo la mano, tengo el cuchillo, lo tengo alzado, voy a matar al muchacho. Si tienes que hacer algo, este es el mejor momento para hacer. Pero dice la Biblia: y el Señor le llamó. Abraham estaba tan decidido a matar al muchacho, hermanos, que cuando Dios le llamaba, él siempre respondía. Y cuando él decía: heme aquí, siempre le enviaba una prueba. Abraham, heme aquí, sal de tu tierra. Abraham, heme aquí, entrégame a Ismael. Abraham, heme aquí, a Isaac en sacrificio. Y ahora le llama: Abraham. Y es la primera vez que Abraham no le contesta. Lo primero es que está sumergido en la obediencia. Y lo segundo es que puede pensar: si le digo heme aquí, ¿qué clase de prueba me va a enviar peor que esta? Pero dice la Biblia, le envió otra vez la palabra, por segunda vez. Abraham, mientras tiene el cuchillo en la mano, alza la mirada y dice: heme aquí, Señor. Él espera que le envíe algo, pero de pronto es como decirle: mira, no sé lo que vas a hacer, pero no puedo vivir si no te respondo. No sé qué ocurrirá después del heme aquí, Señor. Se levanta Dios, abre la cortina, le mira y dice: hijo mío, se acabaron las pruebas, por cuanto no me has rehusado a tu único hijo, a Isaac, a quien amas, yo también te bendeciré. Gloria. Se queda con el cuchillo así. Le dice Dios: date la vuelta. Dice: ¿cómo, Señor, que te dé la vuelta? Se da la vuelta y ve un carnero que sus cuernos están trabados en una zarza. Aleluya. No puede ir para adelante, no puede ir para atrás, ni a la derecha ni a la izquierda. Y le dice Dios: toma el carnero y mátalo en lugar del muchacho. ¿Sabes qué dijo Jesús en Juan 10, Juan 8? Abraham vio mi día y se gozó. Y yo digo: pero Jesús, ¿dónde te ha visto Abraham? Si me he leído todo Génesis, los 50 capítulos que hay, yo no te he visto. ¿Sabes que la cabra es el animal especial de Dios para la expiación por el pecado del hombre? Muere en lugar del hombre para que el hombre no muere. Si se arrepiente, Dios le da vida al hombre, teniendo que haberle dado condenación. Cuando Abraham se da la vuelta, ve una cabra, el animal especial de la expiación, lo ve trabado en una zarza, porque Cristo se puso una corona de espinas. No podía ir para adelante, para atrás, ni a la izquierda ni a la derecha, porque fue crucificado para Dios. Cuando se dio la vuelta, no vio un carnero, vio al Hijo de Dios muriendo, ensangrentado en otro monte, en el Calvario. Lo que Dios le estaba diciendo era: Abraham, no es que me amas tú tanto que me entregas a tu hijo, soy yo que te amo tanto a ti, que te entrego el mío en sacrificio de holocausto, bajo el fuego de la ira de Dios y en lugar del muchacho Isaac también. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Sabe cómo se llama Isaac? Bueno, Isaac se llama Isaac, pero su significado significa risa.
Y la risa es la espontaneidad de la alegría. Pero sabemos que gozo y alegría no es lo mismo, ¿verdad? Por eso cuando Abraham llamaba a Isaac y lo veía, se reía, era su alegría. Cuando vio a Cristo, se gozó. Sí, él se gozó cuando vio al Hijo de Dios. Porque hermanos, nos puede dar Dios de Isaac un montón de bendiciones. Pero por encima de todas ellas, nuestro gozo se llama Jesús, el Hijo de Dios. Esperanza de gloria. Cristo en nosotros. Apláudele, Jesús, al Hijo de Dios. ¿Puedo estar un poquito más? Un poquito más. Número 1, las pruebas revelan quién eres para ser más como Cristo. Número 2, revelan cuánto le amas para amarle más. Uno puede decir, ¿y cómo le amo más, hermano Pedro? Si yo no puedo amar más de lo que amo. Bueno, la vida de Dios, hermanos, se reproduce mientras permitimos a Dios obrar en nosotros. Entonces levanta tu mano conmigo y repite esta palabra. Señor, dame un corazón, que te ame con tu amor. Él produce el amor en nosotros a fin de que le amemos más. Ahora, la prueba revela quién eres para ser más como Cristo. Número 2, revela cuánto le amas para amarle más. Número 3, atento de esto. Las pruebas, voy a decir primero, nos equilibran. Y segundo, nos humillan. A veces, hermanos, ¿no has visto a personas que dices tú, se cree el jefe del universo? Y le viene una prueba y le ves así. Dices tú, ¿qué te pasa, hijo? Dice, no soy naide. ¿Quién le enseñó que no era nadie? Una prueba. Y me dices, Dios es imposible que me humille. Dios sabe qué prueba podría hacerlo. Que hay múltiples pruebas, pero como Él tiene mucha sabiduría, tiene mucho conocimiento, Él sabe qué prueba te humillaría. Es más, nunca desafíes a Dios diciéndole que eres fiel. Dale gracias que Él te permite ser fiel. Porque Él conoce la tentación que también te derribaría. Mira el amor de Dios, hermanos. Yo, a mi esposa Rebeca, es una esposa, pues hermano, yo siento que me ama mucho. Pero hermano, si me fuese infiel, pues al campo. Pero ¿sabes por qué no hago eso? Porque no lo he hecho. Bueno, y yo pienso que se va a quedar conmigo para siempre. Por eso, pues la amo. Bueno, Dios nos llama fieles sabiendo la tentación que nos haría caer. Porque Él lo sabe. Lo que pasa es que te guarda y te dice, eres fiel, porque no te encontraste con eso. Porque eso te hubiese hecho caer. Aún así, no te lo revelo, yo lo escondo y te digo que eres fiel y tú te gozas en la fidelidad. ¡Qué amor tan grande tiene Dios y trato sabio con sus hijos! Pero claro, como Él sabe la prueba que nos humilla, pues a veces, hermanos, por alguna curiosa razón divina, el Señor permite ciertas pruebas que agachan nuestra cabeza, rompen nuestro orgullo y le decimos, perdóname, Señor, porque me creía el ombligo de la iglesia y no soy nada sin ti, Señor. No tengo fuerza para caminar sin ti. No tengo nada, Señor. Y te tienes que ir a la pizarra y escribir 100 veces. Dependo de ti, Señor. Dependo de ti, Señor. Dependo de tu gracia, Señor. Dependo de tu amor, Señor. Dependo de tu sabiduría, Señor. Y el Señor permite ciertas pruebas para humillarnos a fin de depender de ti.
Por eso dice la Biblia que Dios se aparece en un torbellino, Job. Hermanos, la manera en la que Dios se revela no es, a ver, quiero que entiendan, es un torbellino. Nosotros torbellino no hemos visto por la tele, sí, hemos visto algún torbellino allí en Estados Unidos que coge una casa, la levanta como que fuese la pluma del ave más pequeño de la tierra. Dices tú, ¿pero qué es esto? Es impresionante. Y Dios se revela como un torbellino, dando vueltas. Y ahora Job ve al Señor que se revela no como un siervo apacible, como Elías Tisbita, se revela en un torbellino. Eso es muy agresivo, hermanos. Y cuando Dios se revela, saca la voz Dios del torbellino y dice Dios: ¿quién es ese? Hablando de Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete como varón, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Por qué le dice Dios a Job, yo te preguntaré y tú me responderás? Porque Job en el capítulo 23 le ha dicho: si yo supiese dónde hallar a Dios y le hiciese preguntas, a ver si puede responderme él a mí de por qué estoy así sin haber pecado yo contra él. Por eso Dios le dice: si eres hombre de verdad, cíñete, vamos a cumplir lo que tú has dicho, pero no me preguntarás tú a mí, te preguntaré yo a ti porque yo soy mayor. Y ahora le dice Dios: ¿dónde estabas tú? Date cuenta el artículo tú y yo. Le dice, mira la comparación, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Job, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Le puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Le di mi decreto, le puse puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí pasarás y no llegarás adelante. Y le quité el orgullo a sus olas. Job, ¿has entrado tú en las fuentes del abismo? Job, ¿has entrado tú en las puertas de la muerte? Job, ¿has visto tú la sombra de las puertas de la muerte? Job, ¿por qué camino se reparte el viento solano, haciendo llover sobre la tierra deshabitada e inculta, donde no hay hombre para labrar la hierba, y yo saco la hierba verde de ahí? Job, ¿tiene la lluvia, Padre? ¿En qué matriz se generaron las gotas del rocío y la escarcha del hielo? ¿De qué vientre salió? Job, ¿podrás tú atar los lazos de los Pleiades o desatar las ligaduras del Orión? ¿Sacarás las constelaciones de los cielos a su tiempo? ¿Guiarás a la osa mayor con sus hijos? Job, ¿enviarás a los relámpagos para que ellos vayan y ellos te dirán: henos aquí? Envíanos por todo el territorio de la tierra. Job, claman los polluelos desde sus nidos y te dicen: Job, danos de comer. O el león desde la guarida acecha la presa porque tú se la pones delante a fin de saciar su hambre. Job, vuela el gavilán por tu sabiduría, extiende hacia el sur sus alas por tu inteligencia. Oh, mira, Job, he aquí Behemoth y Leviatán, dos monstruos marinos. Tócalos, Job, tócalos si te atreves y sabrás lo que es el día de la batalla y nunca más volverás. Job, los cazarás tú con anzuelo para que tus niñas jueguen con él. Te hacen ellos la pelota, te dicen: Job, queremos servirte. Pues a mí me dicen: oh Jehová, queremos ser tus esclavos perpetuos. Job, vístete de alteza y de majestad. Mira al altivo y abátelo. Mira al soberbio, mételo en el polvo. Humilla a todos los hombres y si lo haces, levantaré mi diestra y diré: Job puede salvarse a sí mismo. Job, es tu brazo como el mío, es tu voz como la mía, es sabiduría contender conmigo, es que disputa con Dios responda a todo lo que yo he dicho. De rodillas humillado, de rodillas humillado, dijo. En el capítulo 23 dice: si yo te pregunto a ver si puedes responderme. Y ahora dice: oye, te ruego, te preguntaré y tú me enseñarás. Porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí estaba humillado. Tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios. Mirad, quiero que aclaremos un poco este capítulo. ¿No sería más fácil que Dios, en vez de compararse con él, compararlo con su poder, compararlo con Leviatán y Behemoth y compararlo con las estrellas del cielo, le hubiese dicho: mira, Job, hijo, ven, escúchame, que es que resulta que hace 9 meses vino Satanás al cielo
y me dijo que no eras fiel. Y yo le dije, ¿cómo que no? Este es fiel. Que no, que sí, que no. Trataré. ¿No era más fácil decirle eso? Pues no le dijo nada. En vez de explicarle por qué, le dijo, escúchame, hijo, ¿atas tú las Pléyades? No. ¿Sacas las constelaciones de los cielos? No. ¿Vuelve a caminar por tu? No. ¿Y el águila? No. ¿Y el león? No. ¿Y las estrellas? No. ¿Y la que tal? No. Pues esto lo puedo hacer yo. Así que cállate y confía en mí. Claro, lo que le estaba diciendo es eso, y la respuesta de él fue exactamente lo que estoy diciendo. Ahora mis ojos se han abierto. Aleluya. En otras palabras, ahora te conozco. Gloria a Dios. Es verdad, no tenía que haber hablado tanto. Tú conoces el porqué y el para qué. Mi vida está en tus manos. Hermanos, cuando pasas una prueba, vas al cuarto de oración, miras a Dios en los ojos y le dices, no sé por qué, pero confío en ti. El asunto está en tus manos. Me voy a echar a dormir. ¿Es difícil? Sí, pero esa es la confianza de un cristiano. Es que fácil, no hay ningún predicador que te haya dicho que esto es fácil, ¿verdad? Estoy seguro que no te lo han dicho. Pero Dios es confiable. Oh, esto es muy profundo, ¿eh? Esto no es fácil, pero Dios es confiable. ¡Qué bueno! Aleluya. Levanta tu mano conmigo y repite, al que Dios sostiene. Al que Dios sostiene. Al que Dios sostiene. Al que Dios sostiene. Se mantiene. Se mantiene. La vida es un viaje. El hermano Eugenio, el tío Eugenio y yo hemos cogido el tren en Chamartín y hemos parado en Oviedo. Hemos llegado, por la gracia de Dios. Es un viaje. Y al final nos hemos tenido que bajar, porque si no, no nos podemos quedar aquí. La vida es un viaje. Al final terminará. Procura terminarlo. Procura terminar bien, apoyando tu iglesia, bendiciendo tu congregación, creciendo en las pruebas. En otras palabras, que no tengan que mentir de ti el día de tu entierro. Que no tenga que pecar el predicador. Qué bueno era un bicho. Qué cariñoso, no lo era. Ayudaba a la iglesia en el Gijón. La vida es un viaje. Confía en Dios y termina bien. Que las pruebas no te amarguen la vida, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre. Y termino con esto. Las pruebas revelan quién eres para ser más como Cristo. Número 2, revelan cuánto le amas para amarle más. Número 3, te humilla para que dependas de Dios. Y número 4, las pruebas están diseñadas para vencerte, a fin de que te rindas y permitas a Dios que Él haga su voluntad. Iglesia de Avilés, Avilés Centro. La voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Siempre, hermanos. ¿Verdad? Siempre. Pregunto, y con esto termino. ¿Tenía que ser Cristo probado por Dios para que le entregase la voluntad? ¿Había un conflicto entre el pecado y Él? No, ¿verdad? Hermanos,
esto que voy a decir es muy fuerte. No había nacido Cristo y ya quería hacer la voluntad de Dios. Y dice, no puede ser, Pedro, si no había nacido. Claro, es que él vivía antes de nacer. El nacimiento fue su vivencia en otro modo de existencia. Pero es Dios. Y ahora escucha esto. Cuando él sale del seno del Padre para meterse en el seno de María, tiene que hacer un recorrido. No fue magia. Pum, pum. Sale de allí y aparece en el vientre de María. No, él recorrió. Y cuando él recorrió, Júpiter, Saturno, Marte, el Sol, la Luna, él soltó una frase. ¿Quieres que te la diga? Porque no me la invento yo, está en la Biblia. Dice el libro de Hebreos: entrando en el mundo, había salido del seno del Padre, pero no había entrado todavía en María. Entrando en el mundo, me preparaste cuerpo, y yo dije: oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. No había nacido y ya quería hacer la voluntad de su Padre que estaba en los cielos. Estaba deseoso de hacer la voluntad de Dios. Él sabía que la voluntad de Dios es perfecta. Cuando él creció, sus palabras eran estas: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Otra vez dijo: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otra vez dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes cuál fue su última palabra aquí en la tierra? ¡Consumado es! En otras palabras, tu voluntad se ha hecho. No había entrado en el mundo y quería hacer la voluntad de Dios, salía del mundo y hablaba de la voluntad de Dios. Estaba obsesionado con la voluntad de Dios, porque él sabía que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida. Ahora, uno dice: hermano Pedro, que Dios no me ama, que Dios no está conmigo, que he sufrido mucho en mi casa. Yo te pregunto y usted responde, y le voy a dejar que responda, porque la pregunta tiene solamente una afirmación, no hay trampa. ¿Ustedes creen que Dios amaba a Jesús? ¿Ustedes creen que Dios amaba a su hijo? ¿Y cómo? ¿Qué le pasó a su hijo? Murió en una cruz. ¿Por qué? Porque las cosas exteriores no te revelan que Dios te ama. Dios no te ama por las bendiciones que te da. Dios te ama porque Él es amor. Tú eres su hijo y Él te ama. Hay una relación, pase lo que pase. A pesar de todo, Él te ama. ¡Amén! Bueno, y ahí que estaba el Hijo de Dios. Murió en la cruz, deseando que se hiciese la voluntad de Dios. ¿Y sabes cómo terminó? En Getsemaní. Porque escucha esto: las pruebas son el Getsemaní de Dios, para que se haga su voluntad. Sígueme ahí. Ahí no. Con esto solo. Para que la gente escuche bien. Termino con esto. Hermanos, ¿sabes cuántas veces Cristo oró en Getsemaní? 3. ¿Sabes cuántas veces se levantó? 5. Levantarte de orar después de orar es porque parece que no has orado. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Levantarte 5 veces, pero escucha, que era el Cordero sin mancha, que no tenía pecado. Y se levanta 5 veces. Ya por últimas, la última oración, dice la Biblia: cuanto más grande era su sufrimiento, tanto más él oraba. El sufrimiento crecía, pero él galopaba en oración al trono de la gracia. Sufrió la hematridosis, se le rompieron los poros de la piel, empezó a sangrar, a sudar sangre. Dice el libro de Hebreos: Cristo en los días de su carne, con gran clamor y muchas lágrimas, rogó al que le podía librar de la muerte, y a causa de su temor reverente fue oído. Y yo digo, claro, en la Biblia cuando dice Dios oyó, significa no que oyó por oír, sino que cumplió. Te he oído, voy a cumplir lo que quieres. Digo, pero Señor, si te pidió ser librado de la muerte y tú le oíste, si luego murió, sí, murió porque era necesario, le resucitó porque le escuchó. Al final Dios le escuchó y lo levantó de entre la muerte. Ahora bien, él, hermano, le decía: pasa de mí esta copa. ¿Sabes cómo estaba el Padre? Venga, Jesús, eleva el nivel de oración. Que hay Getsemaní que se terminan cuando entregas tu voluntad. Es ahí cuando dices: Señor, no se haga mi voluntad, se haga la tuya, Padre. Y con esto termino, iglesia de Avilés. ¿Sabes lo que había en esa copa?
En esa copa estaba la ira de Dios por tus pecados y los míos, que Cristo la tenía que beber para que nosotros no la bebiésemos, porque si no la bebe Cristo la teníamos que beber todos nosotros, pues dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, Señor, ¿puede pasar esta copa sin que yo la beba? El Padre le dice, puedo hacerlo, pero o la bebes tú o la beben ellos. Alguien se tiene que beber la copa de la ira. El pecado está, se ha quebrantado la ley, alguien tiene que beber la justicia de Dios. Yo puedo pasar la copa, pero si la paso de ti, no la paso de ellos, y si no la paso de ellos, te la bebes tú. Y es como que el hijo le dijo, Padre, ¿y qué es lo que quieres tú? Y el padre le dijo, pues mira, yo quiero que el que beba la copa seas tú, y ellos sean librados a causa de ti. Es ahí cuando el hijo dice, pues no se haga lo que yo quiero, Padre, no se hable más, se haga lo que tú quieres. Yo voy a beber la copa para que mis cachorros no beban la copa de la justicia de Dios por los pecados de ellos. Por eso a la tercera vez va donde Pedro y le dice, y Pedro se despierta, dice, sí Señor, y le dice, ahora duérmete. Antes te decía, estate conmigo, pero ya no, ahora duérmete. Que la copa que el Padre me ha dado, ¿no la voy a beber yo? Pues sí, es que Cristo temblaba ante la ira de Dios, no ante la muerte. Porque Cristo no le temía al látigo de Roma, ni a la muerte. ¿Sabes lo que hizo Policarpo cuando le iban a matar por Cristo? Le dijeron los alguaciles, o niegas a Cristo, te matamos. Dice Policarpo, 86 años he servido a mi rey y no me ha hecho ningún mal. ¿Por qué me voy a negar yo ahora? Ustedes han desayunado. Dice, no, esperaros, os voy a preparar algo de comer porque a mí nadie me mata con la barriga vacía. Están entendiendo la ironía, ¿no? Se estaba riendo de ellos. ¿Sabes lo que hizo Lucas, discípulo del Señor? Dice la historia de la iglesia, que le iban a matar por Cristo, miró la cruz y dijo, hola, buenos días. Le crucificaron y se tiró 2 días predicando desde la cruz. ¿Sabe lo que hizo Tomás Moro, un discípulo del Señor llamado así? Le iban a matar por Cristo, le iban a subir a la cruz, y el que le subiera, un alguacil joven que estaba temblando, le echó el brazo por encima y le dijo, joven, no te preocupes para subirme a la cruz, que para bajarme ya me las ingenio yo. Ellos se reían ante la cara de la muerte. ¿Sabes por qué? Porque ellos sabían que detrás del rostro feo de la muerte estaba el rostro bello de su Salvador, que había vencido a la muerte, esperando a todos sus hijos que morían por él. Cristo no le temía la muerte, era la copa de la ira, y al final dijo, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Fue a la cruz, murió en la cruz, y allí en la cruz el Cordero sin mancha le dice, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde la cuna de Belén hasta el Calvario, Jesús a Dios nunca le llamó Dios, siempre le llamó Padre, pero ahora no le llama Padre, ahora le llama Dios. Y yo digo, Jesús, en el peor momento de tu vida, ¿por qué no le llamas Padre? Si lo mejor que te puede pasar es tener una mala temporada y tener un Padre que te ayude. Y él dice, es fácil, Pedro, porque en el Getsemaní le llamaba Papito, porque él quería que yo tomase la copa y yo le decía que la pasara, y al final acepté tomar la copa, pero ahora estoy en la cruz, ahora viene la ejecución, ahora el cuchillo que Abraham dejó para no matar a Isaac, el Padre lo va a hablar dentro de mí, y si yo le llamo Padre y toco su corazón y él me quita de la cruz, tú te quedas sin Padre, y cuando pases por un Getsemaní no tendrás a nadie en el cielo que te ayude. Pero si en vez de llamarle Padre yo le llamo Dios, soy el Hijo, pero estoy en calidad del Cordero. Si él clava el cuchillo, desde aquí yo te regalo a mi Padre, para que cuando tengas un día malo tengas un Padre a quien clamar. Jesús nos regaló a su Padre. Por eso sé, y puede ser que has pasado por momentos difíciles, pero escucha, no eres huérfano, no eres huérfano. Dios es tu Padre. Amén. No sé si esto llena tu corazón, que el jefe del universo es tu papá. ¿Y sabes cómo le puedes llamar? Sígueme ahí, por favor. Abba. ¿Y qué significa Abba? Papito. Llamarle a Dios Padre, sentirte hijo,
a pesar de los pesares, Dios es mi Padre. Hermanos, no hay dinero con qué pagar ser hijo de Dios. Mira si era caro, que no lo pudiste pagar. Jesús lo pagó por ti. Murió en la cruz y desde la cruz te regaló a su Padre. El mayor regalo que Jesús te ha hecho no son las puertas de perla ni el mar de cristal. El mayor regalo es su papá. Ahora Él dijo: me voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y cuando se levantó de la tumba le dijo a María: dile a mis apóstoles que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Dios es tu Padre. Dios a Dios ser santo no le costó, ni soberano tampoco, ni rey tampoco, siempre lo ha sido. Ser Padre por naturaleza le ha costado la vida de Jesús. Por eso Él dijo: cuando oréis, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En esta oración están todos los atributos de Dios. Santificado, porque Él es santo. Venga tu reino, porque Él es rey. Hágase tu voluntad, porque Él es soberano. El pan nuestro de cada día es nuestro proveedor. No nos metas en tentación, porque es el libertador. Tuyo es el reino, que es el poder, por los siglos de los siglos de la eternidad. Pero antes de llamarle eterno, antes de llamarle santo, antes de llamarle soberano, antes de llamarle rey, Jesús dijo: llamarle Padre, 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 porque ser Padre le ha costado todo. Levanta tus manos conmigo al cielo y cierra tus ojos, por favor. Y dale gracias por estos momentos. Recuerda las pruebas que pasaste en esta vida y cómo el Señor ha estado contigo, cómo el Señor te ha enseñado, cómo el Señor te ha guiado, cómo el Señor ha mostrado la imagen de Jesús en ti, cómo Él te ha hecho progresar en la vida cristiana, ser más dependiente, ser más humilde, ser más sumiso, ser más amoroso, tener más humildad en el corazón, parecerte más a Jesús en oración, parecerte más a Jesús en entrega, cómo Él te guardó, te protegió, cómo está contigo, cómo no ha permitido que el problema haga que tu vida cristiana decline y se apague, sino que Dios la ha usado el Señor para levantarte, para estar en su casa, para adorarte, para que termines bien la carrera, porque esto es un viaje y tienes que terminarlo bien, sirviendo al Señor, lleno del gozo del Espíritu Santo, en medio de las pruebas, sabiendo que el Señor está contigo, que está con tu casa, que ha querido Él tratarte para que abandones tus pecados, para que abandones al servirte a ti mismo y le sirvas a Él, a su empresa y a su iglesia. Gracias, Padre, por esta palabra. Bendice la iglesia, Señor, de Avilés Centro. Llénala de tu espíritu. Ata la obra de los demonios. Une a la iglesia, Señor, que sean un solo hombre, en una sola alma, en una sola mente, terminando bien la carrera, porque hemos confiado en ti. Gracias te doy por esta palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios. Apláudele a Él y a su nombre y a su gloria. Lo mejor está por venir.
Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bien, hermanos. Creo que Dios nos ha regalado una tarde inolvidable. Que fluir de la palabra, sus siervos con nosotros. A Dios le damos millones de gracias. Hermano Porrón, da gracias al Señor por este culto. Soberano Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Dios mío.